Bueno, vamos a ver ahora el proceso asociado al tendido de cableado estructurado según la norma ANSI TIA 568D, que es básicamente el estándar que se utiliza a nivel, pues, Latinoamérica, por ejemplo, a nivel americano, para el tendido del cableado en empresas y en el hogar incluso. Hay diferentes digamos que normas aplicables a cada uno de los diferentes aspectos que pueden llegar a manejarse. ¿Qué es en sí el cableado estructurado, señores? Básicamente quiere decir cableado que tiene una estructura específica. Cuando se habla de cableado estructurado, no debemos pensar solamente, por ejemplo, en par trenzado, sino tenemos que pensar en que se está tendiendo un cableado de algún tipo con unas características particulares. Esto no es más que el sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura que se instala en una red LAN, en un edificio o en un recinto cualquiera, ¿verdad? Incluye cableado de par trenzado, las canalizaciones, ya sea canaletas o tuberías, equipos de interconexión si es caso. También se pueden incluir fibra óptica y cableado coaxial. Ya cuando la empresa pues maneja fibra óptica también. Entonces esto básicamente es una forma de hacer el tendido siguiendo una serie de normas para no hacer un tendido cualquiera. Debemos tener claro algo, que a nivel general existen dos tipos de tendidos de cableados, que son el cableado horizontal y el cableado vertical. Pero no lo confundan con que horizontal es el que siempre va de manera horizontal y vertical es el que sube por un edificio, no. Vertical es el cableado principal de una red conocido como el backbone o la columna vertebral. Todos los cables del cableado horizontal se conectan a un armario de distribución, o sea, un gabinete, a un centro de cableado, ¿verdad? Ya sea uno por piso, o uno cada dos pisos, o uno solo para toda la zona, como sea, ¿verdad? Pero entonces son todos esos cables que salen de ese centro de distribución, de ese armario, ese gabinete, hacia los equipos finales. O sea, los computadores, los teléfonos, las cámaras, ¿ya? Los televisores, los equipos de Wi-Fi, o sea, hacia los equipos finales. Ya eso es el cableado horizontal. Y el cableado vertical es el que conecta todos los armarios de distribución entre sí. Digamos que son los cables que conectan el flujo más grande de datos que va a haber en la empresa. Porque los computadores se conectan al cableado horizontal y llegan hasta el centro de cableado. Y luego los centros de cableado se comunican entre sí para llegar al centro principal, ¿sí? Al sistema de interconexión principal. Y ese cableado se conoce como cableado vertical. No importa si va vertical en un edificio, si va horizontal por un campus universitario, por ejemplo, sigue siendo cableado vertical o cableado backbone. Backbone es el nombre de la columna vertebral en inglés. O sea que es el centro, digamos que la autopista por donde pasa la mayor cantidad de tráfico en una red de computadoras. Entonces, aquí hay una descripción. Cableado horizontal, los computadores se conectan al puerto en la pared, el puerto en la pared llega hasta el patch panel y el patch panel al switch, aquí está el centro de cableado. Entonces, en este centro de cableado llegan los computadores, todos se conectan a él. Esto es cableado horizontal. Ahora, cuando conectamos, aquí hay un centro de cableados, aquí hay otro y aquí hay otro. Es de coincidencia que están todos verticales, pero no por eso se llama cableado vertical. Entonces, aquí salen los cables que van para los diferentes centros de cableado, de tal manera que estos son cableados verticales y estos de aquí son cableados horizontales porque ya van a los equipos finales. ¿Ya ven? Muy bien, entonces, ¿qué es el ANSI TIA 568? Es un conjunto de estándares para el tendido de cableado estructurado, o sea, determina una serie de normas y reglas que, ojo, no son de obligatorio cumplimiento. Si tú no quieres, no las cumples, pero si tú quieres certificarte o quieres seguir el estándar, que digamos que son las buenas prácticas, pues deberías seguir la norma. Esta fue desarrollada por la Telecommunication Industry Association, la TIA, y la Electric Industries Alliance, que es la Alianza de Industrias Electrónicas.
pero ya esa organización, esa empresa ya no existe. Así que se eliminó del nombre. Antes se llamaba EIA TIA 568. Ahora se llama ANSI TIA 568. ANSI por la Organización Norteamericana de Estándares, ¿sí? De estándares norteamericanos. Actualmente la norma se encuentra en la revisión D, que comenzó creo que en el 2015 y ya se hizo una última revisión creo que en el 2017. Y que reemplaza la versión C que surgió en el 2009, que a su vez reemplazó la versión B en el 2001 y a su vez reemplazó la versión A en 1995. Ojo, no estoy hablando del orden de los cables, ¿oyeron? Estoy hablando de todas las normas para tirar el cable desde el centro de cableados principal hasta el equipo final de computadora que conecta a internet. La mayor parte de las normas de este tipo definen que el tipo de cableado que podemos utilizar, porque ellos te determinan, por ejemplo, que el cableado categoría 5 ya no se puede usar, ¿ya? Entonces determinan el tipo de cableado, la distancia que debe manejarse de cableado, los tipos de conectores, las arquitecturas que se deben utilizar en los sistemas de cableado, las normas de cómo terminar las conexiones de los cables, ¿sí? Ya sabemos la T568A y la T568B, que es el orden específico en el que se conectan en el que se colocan los cables en el toma RJ45, ¿verdad? Todas las características asociadas al rendimiento de la instalación del cableado, o sea, las medidas que se hacen, cuánto deberían ser las mediciones para los diferentes niveles de interrupciones e interferencias que puede tener la transmisión, y todos los métodos para hacer las pruebas de ese cable y ver si se cumple con los requisitos de instalación. Entonces, la norma determina todo esto. Ahora, hay diferentes subnormas dentro de la 568 y hay otras adicionales también a la 568. La 568D1 describe los requisitos generales del tendido, del cableado como tal. Ojo, la versión 0 es para los tendidos a nivel general sin ningún tipo de distinción. Y la 1 es para los sistemas de redes basados en empresas, en edificios comerciales, ¿sí? De empresas. La versión 2 se concentra específicamente, toda su documentación se concentra en partrenzado, el cableado UTP, STP, FTP. La versión 3 el libro 3, digámoslo así, trata todo lo que tiene que ver con fibra óptica, y el D4 todo lo que tiene que ver con cableado coaxial. ¿Ya? Ahora, en Colombia, señores, hay una resolución del gobierno que se llama el RITEL, o que le dicen el RITEL, que es el Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones, que fue expedido en el 2018, ¿verdad? Por la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la resolución 5405, y que fue mejorada, fue cambiada, fue modificada este año, en junio, en la resolución 5993, pero solo unas cuantas partes. Y esto tiene que ver es con el tendido de redes de datos, de redes de telecomunicación y de redes de televisión digital en las viviendas, ¿oyeron? En la propiedad horizontal, pero orientado a las viviendas. O sea que es la norma que los constructores tienen que conocer para que, junto con el tendido eléctrico que hacen en los edificios y en las casas que diseñen, pues incluyan las normas exigidas o las reglas exigidas por esta resolución para ese tendido de ese cableado. Y así como estarán los tomas eléctricos, pues también estarán los tomas del teléfono, los tomas de la red como tal. Debe definirse el punto donde va a llegar también el internet y todo esto. Entonces, digamos que ya los contratistas y los constructores pues tienen que conocer este retail. Muy bien, elementos que vamos a encontrar en el ANSI TIA 568, específicamente en el 1D, que es el de cableados para empresas comerciales. Tengamos claro algo.
vamos a entender que las redes de computadoras, cuando ya se crecen o llegan hasta cierto nivel, ellas se pueden organizar de una manera jerárquica, o sea, como si fuera un organigrama. Y en la parte superior vamos a encontrar lo que se conoce como la zona de core, ¿sí? O los equipos de core, de núcleo de la red, que son los equipos más pesados, digamos que ya es lo que soporta todo el funcionamiento de la red de la empresa. Después vamos a pasar a la zona de interconexión, que se conoce como la zona de distribución, en donde están los equipos que tienen una potencia media y que van a utilizarse como equipos para distribuir todas las conexiones que vienen del centro principal o del core hacia los otros elementos de interconexión que se conocen como los sistemas de acceso o la zona de acceso. Ahí están los switches y equipos de interconexión a las que se conectarán los PCs, las computadoras. O sea, esa es la zona que le da acceso a la red, a las computadoras, a las cámaras, a los televisores, a los teléfonos dentro de la empresa. Entonces, de una manera parecida a esa estructura jerárquica, se organizan estas zonas específicas del cableado, ¿oyeron? Del cableado como tal. Tenemos la MC, que es la superior de toda la jerarquía, que es la conexión principal o la interconexión principal. ¿Ya ven? O sea que ahí es donde llega todo el cableado y se centraliza todas las comunicaciones de la empresa. Normalmente estos llegan al centro de comunicaciones de la organización. El sistema de conexión intermedia ya hace referencia a esa zona de distribución en donde están equipos que pueden ser utilizados para distribuir y dividir las comunicaciones en diferentes bloques de espacios geográficos de la empresa. Y por último, la conexión horizontal, que ya son esos equipos que conectan a los dispositivos finales, lo que es la zona de acceso. ¿Listo? Es probable, porque estos CP o puntos de consolidación son opcionales, ¿sí? Sinceramente no lo he visto montado todavía en ninguna empresa, pero ahí está la opción de un punto de consolidación. Es un punto a donde tú vas a llegar para unir y empalmar algunas conexiones y de ahí redistribuirlas más hacia otro punto, digámoslo así. Pero digamos que pues no es muy común utilizar este tipo de elementos y la norma te lo coloca como una posibilidad en caso de que tú lo requieras, para no, porque digamos que no podemos ser demasiado estrictos en decir que no, tiene que haber una conexión directa del toma de la pared hasta el equipo final ya en el dispositivo de conexión, ya sea un switch de conexión horizontal o de conexión intermedia o de conexión principal. Pero entonces vamos a darte la posibilidad de que puedas poner un empalme en la mitad si es necesario, pero solo uno, eso sí. No se permite poner más de un punto de consolidación en el empalme de un medio. Y los números representan de si es cableado vertical o es cableado horizontal. Miren que tenemos, bueno, y los TO son las salidas de telecomunicaciones, los tomas de pared o los tomas a los que se conectará el computador o el televisor o los equipos de finales. Miren que yo de la conexión horizontal puedo sacar los empalmes directos hacia los puntos finales, hacia las salidas de telecomunicaciones. Pero también lo puedo hacer desde la conexión intermedia. O sea, que ellos no me amarran a que yo tengo que poner una zona aquí en la mitad. No es obligatorio. Puedo sacarlo de aquí directamente o incluso puedo poner un punto de consolidación en la mitad. Entonces, ya sea que salga del cableado horizontal, ¿sí? O que haya un cableado horizontal que vaya del centro de comunicaciones principal directamente al equipo, mírenme, al equipo no, perdón, al toma en la pared, o algún punto de consolidación. Entonces, digamos que este diagrama nos muestra la flexibilidad que tiene la norma en cuanto a que no te obliga a que el centro de conexión principal no puede ser utilizado para conectar directamente a un toma o a un punto, a una salida de comunicaciones, sino que tú lo puedes hacer si tú quieres, pero que te recomiendan mejor colocar los elementos intermedios. Es más, observen que también hay una conexión, esto también es un backbone, también sería cableado vertical,
entre los centros o las conexiones intermedias y entre las conexiones de cableado horizontal. ¿Okay? Entonces también tienes esa posibilidad. Entonces, si vas de conexión principal a conexión intermedia y de ahí a conexión horizontal, pues todo eso es cableado vertical. Pero ya si llegas al toma final, a la salida de telecomunicaciones o al punto de consolidación, ya eso es cableado horizontal. ¿Oyeron? Entonces es algo que yo debo saber cómo está conectado. Aquí está la descripción de los elementos. El MC o Main Connection es la interconexión principal. En realidad se dice Main Cross Connection. De ahí viene el MC. Interconexión entre los cuartos de equipos para conectar cables de entrada. Cables de entrada es el cable que viene de internet, la entrada de internet. Los cables de troncales, que son los cables principales de backbone. Un cable troncal es como un enlace principal, ¿sí? Es como una carretera troncal. La troncal es una carretera grande por donde fluyen muchos vehículos. Y los cables de equipos. Los equipos de interconexión son los puntos que están en la mitad entre la conexión horizontal y la interconexión principal. Y la interconexión horizontal es la que conecta todo lo que es el cableado horizontal, el cableado que va hacia los equipos finales. Ya dijimos, el punto de consolidación es un posible punto intermedio que pones en el cableado, ¿sí? Normalmente en el cableado horizontal, para, digamos que extender un poco la conexión, ya sea porque llegaste a un punto, digamos, todo el cableado te tocó llevarlo a un punto central, porque la edificación como tal no te lo permite de otra forma. Y de ahí te tocó redirigir nuevamente, reempalmar ahí y de ahí salir al punto final ya obligatorio. Y la salida de telecomunicaciones ya es el toma en la pared como tal. Entonces aquí tenemos las interconexiones de backbone, de cable vertical. Tenemos el centro principal. Esto es la entrada del internet, digámoslo así. Aquí tenemos dos edificios. Aquí se conecta el cableado principal, la conexión principal con el IC, que aquí hay un centro de una conexión intermedia, y de ahí va a la conexión horizontal. ¿Ven? Y lo mismo aquí salta directamente de la conexión principal hacia una conexión horizontal para los diferentes pisos de la organización. ¿Ven? Ese es el backbone. Normalmente aquí toca usar empalmes en fibra o cableado categoría 6A, o sea, un cableado grueso que soporte, digamos que soporte mucho tráfico. Si usamos cableado 6A, tenemos que asegurarnos de que de aquí a acá no se superen los 100 metros en total. Si es fibra, pues puede extenderse más. En el sistema de cableado horizontal vamos a encontrar un enlace permanente y un enlace, digamos que no permanente o móvil. El permanente es el cable que está ahí fijo desde el toma de pared hasta el patch panel, y el móvil ya es el que se conecta del PC hacia el punto de la pared y del patch panel hacia el switch. Entonces, cuando hablamos del enlace permanente, estamos hablando de ese empalme que va del punto en la pared en la oficina hasta el patch panel en el gabinete donde llegue el equipo. Entonces, debemos tener en cuenta que estamos hablando de lo que es la salida y el conector de telecomunicaciones, o sea, el punto del toma en la pared, el cableado entre la conexión horizontal y la salida de telecomunicaciones, o sea, el cableado que va del toma en la pared hasta el patch panel del centro de cableados, el equipo de conexión del punto de consolidación, si lo hay, ¿ya? Y el equipo de conexión del cable horizontal en la interconexión horizontal, o sea, del patch panel al switch. Perdón, el patch panel como tal. El equipo, cuando dice el equipo, es el patch panel. Entonces, aquí tenemos el diagrama que representa ese cableado como tal.
Este triángulo negro representa el toma en la pared, el conector o la salida de telecomunicaciones. Este ya es el área de trabajo donde están los computadores. Un posible punto de consolidación para extender el cableado. Y aquí está el cuarto de telecomunicaciones y aquí está la interconexión horizontal. Las interconexiones se representan con este triángulo cruzado y este triángulo negro es el toma en la pared. Desde el toma en la pared hasta el patch panel no se pueden superar los 90 metros. Esa es la regla. Si te pasas de medida, digamos que no te lo certifica la norma. Consideraciones que debo tener con el cableado horizontal. Profe, si se pasa de la medida ya hay que ponerle que otro, como un repetidor, algo. Sí. Entonces no te puedes pasar de los 100 metros. Es la distancia máxima que soporta el cable. Pero la norma te dice que desde ese punto, ¿cierto? Desde este punto del toma en la pared hasta ese punto donde va a estar el patch panel, no puedes pasar de los 90 metros. Para que los 10 metros restantes le queden a lo que va del patch panel al computador, al switch y del toma en la pared al computador. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto creen que será la distancia que estará permitida del toma de la pared hacia el computador y del patch panel hacia el switch? ¿Qué distancia creen que falta ahí? Si no se puede pasar de 100 metros y ya tenemos 90 consumidos, ¿cuánto falta? 10. Ajá, entonces ¿cuánto sería en cada extremo? 5 y 5. Exacto. Ya. La norma no se complica. 5 en un extremo, 5 en el otro. No, que no, 3 aquí y 8 acá. No. 5 máximo y 5 máximo. Si allá solo pones 3, acá no puedes poner 8. Tan más puedes poner máximo 5. Porque esa es la regla que impone la norma. Como te digo, si tú no la cumples, listo, no hay problema, pero no te certificas. ¿Ya? Ahora, 100 metros es lo máximo. Así que debemos tratar de no llegar hasta allá. Entonces, consideraciones a tener en cuenta: no puede contener más de un punto de consolidación entre la interconexión horizontal y la salida. O sea, entre el centro de el patch panel, el centro de cableado y el punto en la pared. Solamente puede haber un punto de consolidación en la mitad. No puede haber 2, ni 3, ni nada por el estilo. Solo uno. El cableado horizontal no debe incluir prolongaciones de línea o empalmes como parte del cableado. ¿Ya? ¿Cómo así? El cable se cortó, entonces yo lo enrosqué ahí, los hilitos los enrosqué a mano y les puse gutapercha y listo, ya hice un empalme ahí para conectar. No se puede hacer ese tipo de trabajos. Y cuando se requieran adaptadores modulares, o sea, cables patchcord que vayan del toma en la pared a el computador o separadores de áreas de trabajo, deben colocarse externos a la salida de telecomunicaciones. O sea, el cable no puede salir de la canaleta completo y llegar al computador. Tiene que llegar al toma en la pared y del toma en la pared tiene que salir el empalme hacia el computador. Si no, también no te aprueban. Entonces, a nivel de interconexiones, ya habíamos dicho, se permite un total de 3 interconexiones por canal: el toma en la pared, el toma en el patch panel y el punto de consolidación. Hasta ahí, pare de contar. La longitud de todos los cables de interconexión, o sea, los cables que están en los extremos, del switch al patch panel o del patch panel al switch y de la pared al computador, no deben superar los 10 metros. Y la longitud de cualquier cable de interconexión, ya pared, computador o gabinete o patch panel switch, no puede superar los 5 metros, lo que ya habíamos hablado. Esta es la salida de telecomunicaciones. Puede estar formada por 2 tomas RJ45, por ejemplo. Ahora venden, hoy estuve en Home Center y encontré unos, venden los tomas ya listos, uno con categoría 6 y otro con categoría 3, que es el que se usa para telefonía.
Vamos a mostrarles aquí. No sé si alcanzan a ver ahí. Aquí hay un toma del computador. Aquí se abre. Y aquí está el toma del teléfono. ¿Ya? En la parte posterior de esta tapa tenemos aquí la conectorización. En este caso no se requiere ponchadora, los cables se colocan y cuando se baja esto, él aprieta. Aquí están los colores. Este es categoría 3, categoría 6, que es el toma del computador. Y este es categoría 3, que es el toma del teléfono. ¿Ven? Entonces aquí se puede poner incluso uno en la mitad, pero esto se puede desarmar completamente y cambiarlo. Aquí tenemos este que tiene uno solo y obviamente pues completamente modular, se puede quitar y desarmar. Este es solamente para computadora. La norma estipula que por cada puesto de trabajo tiene que haber 2 tomas de datos. Uno que deberá ser para el computador, ¿sí? Categoría 6A, por ejemplo, y otro para el toma del teléfono. Los teléfonos IP tienen doble conexión. Yo puedo conectar y hacer que el teléfono IP me sirva como puente entre el PC y el toma. O sea que yo puedo conectar pues, computador, puerto en la pared a teléfono, teléfono a computador, pero quedo con un solo punto. Si ese punto se daña, adiós todo. Se fue teléfono y se fue computador. Pero si los tengo separados y se me daña uno de los puntos, puedo empalmar, ¿verdad? Hacer el cruce que les mostré ahorita, el teléfono y el PC, y listo. Mando a arreglar el otro toma, pero puedo seguir trabajando. Entonces, este señor de aquí, hablando ya, este es el cable que va, el cable modular, el conector modular, que no puede venir desde adentro de la canaleta, sino que tiene que venir del toma en la pared hacia el computador. Y aquí está lo mismo, pero con tres salidas, perdón, 3 salidas, que es un empalme para 2 empalmes en fibra, por ejemplo, y un empalme en cobre. Aunque también puede hacerse una conexión doble aquí, una conexión dúplex en un toma de estos. Y ahí vienen los 2 hilos enseguida. Eso sí voy a llevar fibra hasta la tapa, ¿no? Entonces el punto de consolidación del que hemos hablado es ese punto intermedio a donde tienen que llegar los cables por alguna característica particular. Y luego de ahí se reparte hacia los tomas en la pared respectivos. Unos MUTOA son unos puntos múltiples, ¿oyeron? Que ahí llegan múltiples puntos y se pueden redistribuir. Entonces la distancia desde la interconexión hasta en la salida no debe superar los 90 metros y el cable del punto de consolidación que va del toma horizontal, del toma del pass panel hasta el punto de consolidación, pues no debería ser mayor, o podría ser mayor a 15 metros. ¿Ya? Debería ser mayor a 15 metros, disculpen. Aquí hay un ejemplo ya más real. Aquí tenemos 2 pass panel puestos en paralelo, ¿sí? Uno conecta con el otro de tal manera que yo tenga doble posibilidad de conectar. Si se me cae esta conexión, pues me paso para acá directamente y ahí quedo con la conexión lista. El problema es que se caiga esta de aquí. Aquí va el equipo de red, el switch, y este es el punto de consolidación si lo hubiera, que empalma el toma de pared y del toma de pared va uno al teléfono y otro al computador. Listo. Si se daña un punto, bueno, listo, quito el computador, lo conecto al teléfono y el teléfono lo conecto al punto que esté bueno y listo. Sigo teniendo conexión todavía. Y el otro punto lo mando a arreglar. Ahora, si se dañan los dos, pues ya ahí sí tengo un problema. Hablemos un poco de los espacios de telecomunicaciones, ya los cuartos. Ya no los cableados, sino los cuartos a donde deben llegar los cableados. Entonces, en este caso, señores, se definen 4 espacios fundamentales dentro de una red de una oficina.
las instalaciones de entrada, que es a donde llega el internet, por ejemplo, del proveedor de servicios de internet, el cuarto de equipos, el cuarto de telecomunicaciones y los armarios de telecomunicaciones. Empotrados, pues, como tal, así se les llama, aunque no estén empotrados. Entonces, el espacio de telecomunicaciones que incluye la instalación de entrada o EF, ahí es donde llega el proveedor de internet, el cuarto de equipos, el cuarto de telecomunicaciones al que puede llevar a las áreas de trabajo, aunque aquí también puede llevar al área de trabajo directamente, y los armarios de telecomunicaciones que ya son la zona de acceso. Entonces, la instalación de entrada es el cuarto a donde debe llegar la fibra del proveedor, por ejemplo, y donde el proveedor va a poner su equipo de conexión, su router, por ejemplo. ¿Por qué debe estar en un cuarto aparte? Sencillo, para que cuando ellos vayan a hacerle mantenimiento al sistema, porque van a tener que hacerlo en algún momento, no tengan que entrar a mi data center, sino que yo lo llevo al cuartico donde está reservado para ellos. ¿Saben? Una técnica que nosotros en la empresa utilizamos para hacer ingeniería social, cuando estamos haciendo pentesting a las empresas, es fingir que somos de los proveedores de servicios de Internet de las empresas para ver si nos dan acceso al data center. Porque normalmente en el propio data center llega la conexión del proveedor. Entonces la norma por seguridad dice no, que el proveedor llegue a otro cuarto. De tal manera que cuando él vaya a hacer mantenimiento, él solamente entra a ver sus equipos y no observa los equipos del data center ni los equipos del centro de comunicaciones ni nada por el estilo, porque no tiene por qué entrar hasta allá. El cuarto de equipos, que podríamos decir que viene a ser como el data center, el centro de cableados del centro de datos de la empresa. Aquí están todos los equipos de red, los equipos de interconexión principal. Aquí está la conexión principal, si ven, aquí llega. Aquí sale para el cuarto de comunicaciones, para el cuarto de entrada, y aquí sale para el cableado hacia los equipos al cuarto de telecomunicaciones, que ya serían las zonas intermedias. Esto es las especificaciones de capacidades y de materiales y de tipos de implementos que se deberían instalar dentro del cuarto de telecomunicaciones, con lo que es la parte del sistema contra incendios para prevenir que cuando se prenda un cable, pues el incendio llegue y se propague por el cable. Podemos poner sistemas cortafuegos, que son una espuma que uno le pone a la tubería que pasa por las paredes y por donde van los cables de red. Uno rellena eso con una espuma que haga que si el fuego viene de este lado no se pueda meter, y si viene de aquí pues no pueda salir, ¿ya? Y otra serie de elementos que podemos observar aquí para lo que es la colocación de esos equipos de comunicaciones en este cuarto de telecomunicaciones. Y tenemos el armario empotrado, que ya son los centros de cableado del cableado horizontal, ¿saben? Que es para lo que ya los equipos de acceso, los puertos de acceso. ¿Cómo hacemos la medición de esta red para verificar que esté todo bien conectado? Bueno, tomamos el toma en la pared. Aquí hay un punto de consolidación opcional. Tomamos el toma en la pared y colocamos en un extremo uno de los certificadores. Nos vamos para el otro lado, desconectamos el punto del switch y lo conectamos al certificador. Prendemos y él verificará toda esta conexión de aquí hasta acá. Si todo cumple con la norma, pasa a la certificación. ¿Qué parámetros se prueban? Prueba de mapa de cable. Esa prueba se hace con el probador de continuidad para verificar que todos los puntos llegan bien a los equipos finales. La longitud del cable, ahí está mal escrito, bueno, la longitud del cable que se mide viendo la atenuación eléctrica entre un extremo y otro. Si hay demasiada atenuación es porque
puede estarse superando la distancia máxima. También se mide la atenuación del cable como tal, que se puede deber a varios factores, incluso a un cable de mala calidad. Un valor de diafonía o algo también se llama interferencia por ruido, que se llama la paradiafonía, que es el conocido como NEX, que es la diafonía de los pares cercanos. Entonces, es probable que tú tengas el par blanco, naranja, naranja, y el par blanco, azul, azul, te está generando un ruido, le está metiendo ruido a ese par blanco, naranja, naranja. ¿Ven? Eso es diafonía, NEX. El NEX. El FEX es la telediafonía, así como el NEX. Ahora, hay diferentes niveles de NEX y diferentes niveles de FEX, porque es probable que todos los pares le estén generando interferencia a uno solo. Entonces, eso es un tipo de clasificación NEX. Y en el FEX es algo parecido, una diafonía o un ruido en la transmisión, pero ya no generado por el par que está al lado cercano, sino por el par que está, pero en el otro extremo. Eso pasa cuando los cables son demasiado cortos. Puede haber interferencia desde el otro extremo. La relación de atenuación-diafonía, que eso lo mide también el certificador. La diafonía exógena o AXT, que en este caso ya no es la diafonía o el ruido que le meten los pares del mismo cable, sino ya los otros cables cercanos que los rodean a él. Porque acuérdense que esos cables van a ir por la misma canaleta todos. Entonces es posible que le generen interferencia, le generen ruido al cable, y eso se llama la AXT. Y así como eso hay más pruebas que se pueden hacer para garantizar el buen funcionamiento del cableado, para ver si pasa la certificación. Aquí tenemos algunas canalizaciones, capacidades de las canaletas, por ejemplo. Las canaletas se miden en dimensiones por milímetros, de 10 por 10, son 10 milímetros por 10 milímetros, 13 por 7, ¿sí? Aquí está, sería A y B. Estas que dicen CD es con división, tienen una división en la mitad, y aquí está la cantidad de cables que pueden pasar por esas canaletas, ¿ya? Por ejemplo, de la de 10 por 10, que es una bien delgadita, ¿sí? Tiene 1 centímetro por 1 centímetro, y normalmente es adhesiva, se pega a la pared, por ahí solamente puede ir un cable, ¿ya? Entonces, esta de 20 por 12, por ahí compré unas esta mañana, perdón, porque voy a hacer un tendido aquí en mi casa para meter unos cableados que pasan por los cuartos, pues meterlo por canaleta, y ahí caben hasta 3 cables, ¿saben? Pero estos no tienen división, así que ahí sí hay que tener cuidado. Y esto de 32 por 2 con división, por 12 con división, pues ya pueden ir 4 cables UTP, y los otros cables irían por la división, irían los cables eléctricos. Aquí 60, miren, de 100 por 45 es la canaleta más grande que se vende. Tiene 10 centímetros por 4 centímetros de profundidad. Pueden ir 50 cables UTP por ahí. Y ojo, cuando están hablando de estos cableados, están hablando de que no se llena al 100% la canaleta, porque la norma también estipula que tiene que haber un espacio libre en la canaleta para garantizar posible crecimiento y para que los cables puedan ser manipulados en caso de que haya que hacer algún tipo de mantenimiento. Entonces, 50 no es el tope completo de esa canaleta, es hasta un 60% de llenado, creo que es. ¿Ya? O sea, tiene que siempre quedar un 40% libre. Ojo, aquí hablan de UTP. Si es STP, es menos cable. ¿Oyeron? Y no tienen en cuenta, no sé específicamente para qué categoría. Lo que pasa es que yo filtré la tabla y la hice lo más sencilla posible, ¿ya? Como a modo de ejemplo. La ductería, miren que aquí sí separé categoría 6, que sea de 6.1 milímetros de diámetro, y 6A de 7.4 milímetros de diámetro. En tuberías ya sea de PVC o galvanizada, pero tuberías. Media pulgada no pueden ir ninguno de estos cables. 3/4 de pulgada pueden ir 3 cables y 2 cables por acá. Y ahí van los diferentes tuberías.
y la cantidad de cables que pueden pasar. Nuevamente, manteniendo un nivel de llenado que no supere el 60% del diámetro del espacio de la tubería. Y recuerden, tubería EMT, o sea, galvanizada por fuera, cuando va por fuera, porque es hasta estética, se ve bien. Y cuando ya es por dentro de la pared o por los cielos rasos, PVC. Bueno, señores, esto era un pequeño resumen de la norma para lo que es el tendido del cableado y lo que debemos tener en cuenta. Hay otros factores adicionales también que tenemos que tener en cuenta, porque la norma también se mete con lo que es el tipo de cableado que tienes que comprar, basado en que tiene que ser libre de halógenos, dependiendo de la zona por donde va a pasar, pues por lo menos. Si va a pasar por una zona donde hay seres humanos, tiene que ser libre de halógenos porque no puede generar gases tóxicos en caso de que se incendie, y tiene que ser de lento encendido para que si se genera un incendio, el incendio no se propague rápidamente. ¿Ya? Y cosas como esas, señores. Entonces, señores, ese es las características del tendido de cableado estructurado. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y digamos que ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.